Empieza, bueno, Alicia, le paso. Bueno, pues vamos a dar paso a la última ponencia de estas jornadas. Os presento a María Ángeles Espinosa Bayán. Gracias por aceptar nuestra propuesta, María Ángeles. Gracias a Una vez más, vosotras. licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, en la que también realizó su tesis doctoral. Desde el año 1994 trabaja como docente universitaria. Desde el año 2001 hasta la actualidad trabaja como profesora titular de la Universidad en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus tareas docentes e investigadoras se han centrado siempre en temas relacionados con psicología del desarrollo y la psicología de la educación, con un enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia. Ha impartido diferentes asignaturas relacionadas con estos ámbitos y ha sido invitada como conferenciante en diversas universidades nacionales e internacionales. Desde el año 2016 participa en el programa Docentia de la Universidad Autónoma de Madrid, alcanzando una puntuación que supone la consideración de excelencia de docencia de excelencia. También forma parte del panel de expertos del programa Academia en el área de ciencias sociales de la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad, ANECA, encargado de evaluar los méritos de los aspirantes a formar parte de los distintos cuerpos docentes universitarios. Desde febrero, esta labor la realiza desde febrero de 2014 a la actualidad. Desde 2019 es evaluadora de la Comisión de Ciencias de la Salud de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, ACUA. Por lo que a la investigación se refiere, ha dirigido diferentes proyectos subvencionados por entidades públicas relacionadas con la protección y la defensa de los derechos de la infancia. Actualmente está dirigiendo el proyecto El acogimiento familiar en familia extensa, financiado por la Dirección General de las Familias y la Infancia de la Comunidad de Madrid. Asimismo, ha formado parte como investigadora de equipos multidisciplinares interuniversitarios e internacionales. Actualmente participa en el proyecto Educar en Valores, Construir Ciudadanía, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y desarrollado en colaboración con la UNED y la Universidad de Castilla-La Mancha. Ángeles Espinosa Bayal ha realizado diversas publicaciones, entre las que se encuentran una decena de libros, más de 50 capítulos de libros y numerosos artículos de investigación publicados en prestigiosas revistas científicas. Por último, comentar que forma parte de diferentes redes académicas y desde el mes de septiembre del 2014 forma parte del patronato de la Fundación UNICEF, Comité Español, siendo en la actualidad la presidenta del Comité de Estudios y Formación. Bienvenida, María Ángeles. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia, por tu generosa presentación. Yo creo que no tiene mucho más que decir, que todas esas cosas las he hecho porque ya soy muy mayor y llevo muchos años trabajando, así es que no tiene mayor importancia. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí esta tarde con vosotras, con vosotros. Y también creo que el hecho de ser la última, de cerrar un poco esta sesión, pues me deja poco que decir, ¿no? Porque entiendo que ya habéis tocado muchos y muy variados temas. Bueno, lo que habíamos preparado era un poco una serie de propuestas didácticas en las que nosotros desde el IUNDIA y desde el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, donde yo coordino la asignatura de Educación para la Igualdad y la línea de investigación del doctorado interdisciplinar de estudios de género, desarrollo y educación, venimos trabajando un poco como propuestas, como formas de conectar, ¿no?, la investigación con la docencia, de cara un poco a eliminar las desigualdades de género y a erradicar los estereotipos de género que, digamos, tan presentes siguen todavía, lamentablemente, en todos los contextos de socialización infantil y también en la escuela, a pesar de que se lleva ya muchos años trabajando muy bien en estos temas. Si os parece, voy a compartir una pequeña presentación que
que he preparado para ilustrar un poco la charla y que sea un poquito más sencillo irla siguiendo y que además también os pueden proporcionar si tenéis interés en ella. ¿Veis la presentación? Sí, correcto, Vale, María Ángeles. perfecto. Bueno, pues como veis, lo que vamos a hacer es precisamente eso, comentar muy rápidamente, porque tampoco nos podemos detener mucho en ello, algunas propuestas didácticas para trabajar el modelo coeducativo en el aula. Vamos a hablar un poquito de algunos materiales didácticos que nosotras mismas, varias compañeras del UN hemos diseñado, del papel que tienen los usos del lenguaje, de los juegos y juguetes no sexistas y de los cuentos clásicos y de los cuentos coeducativos como herramientas para coeducar en el aula. Eh, Desde el punto de vista, y todo ello un poco desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista práctico no tengo yo nada que explicaros a vosotros, los asistentes y las asistentes a esta sesión, sino todo lo contrario. Seríais vosotros quienes tendríais que contarme a mí muchas y muy valiosas cuestiones. Bueno, nosotros hace ya algún tiempo, por encargo de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, preparamos unos materiales para trabajar el tema de educación para la igualdad con adolescentes, concretamente con alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria. La propuesta que nosotras hacíamos era doble. Era por una parte trabajar con el profesorado y por otra parte trabajar con el alumnado. Trabajar con el profesorado porque, bueno, pues porque todos los estudios lo que ponen de manifiesto es que una de las principales dificultades que hay para eliminar las desigualdades de género que de manera inconsciente, de manera invisible, de manera sutil se transmiten en las aulas es que el profesorado tome conciencia de que no está tratando igual, no está representando igual, no está considerando igual alumnos y alumnas. Para todos y todas las personas que somos docentes, si alguien nos preguntara, si alguien nos preguntara, ¿tú haces diferencias entre tus alumnos y tus alumnas? Pues no solamente es que contestásemos negativamente a esa pregunta, sino que también lo podríamos tomar, yo creo que todas y todas las personas que estamos aquí presentes en esta sesión, como una falta de respeto, ¿no? Por nuestro compromiso, ¿no? Con la educación para la igualdad y con el modelo coeducativo. Pero realmente lo que ponen de manifiesto los estudios es que hay un trato diferente. Y ese trato diferente se manifiesta en distintos elementos del sistema educativo. Se manifiesta en la organización formal, se manifiesta en el currículum explícito y se manifiesta en el currículum implícito. Entonces, lo que nosotras hicimos fue elaborar una serie de pequeñas plantillas, de pequeñas herramientas muy fáciles de utilizar en el aula que podían permitir a los docentes y a las docentes visibilizar ese trato desigual. Lamentablemente, como los materiales son ya un poco antiguos, pues no están, digamos, informatizados, no están en PDF. Pero bueno, si alguien estuviera interesado, yo podría ver la manera de hacéroslos llegar. Como ya os digo, esos sesgos se manifiestan tanto en el currículum, en la organización de los espacios, en el currículum explícito y en el currículum implícito. En la organización de los espacios es evidente, ¿no? Son muchos y muy variados los estudios que ponen de manifiesto cómo las niñas y los niños hacen un uso desigual del patio de juego, de los laboratorios, de las aulas de informática. Del taller de teatro, de, de- del aula donde se elabora el periódico, si es que se elabora el periódico, si es que se elabora un periódico, una revista o cualquier otra actividad en el centro. En el currículum explícito nos encontramos con importantes diferencias, por ejemplo, a la hora de elegir asignaturas optativas con independencia de cuál es la trayectoria académica de los chicos y de las chicas. Deberíamos suponer que
alumnos que tienen muy buenos resultados académicos en una materia troncal elegirían las optativas relacionadas con esa materia troncal y al revés, ¿no? Bueno, pues eso vemos que no es así, que esas preferencias, esas elecciones están muy marcadas con lo que tradicionalmente se considera que es más asignaturas más relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades, en el caso de las alumnas, y más con los conocimientos científico-técnicos, tecnológicos en el caso de los alumnos. Y también se manifiesta esa diferencia, ese sexismo, por ejemplo, en los materiales, en los libros, ¿no? En qué tipo de imágenes aparecen, cómo se cuenta la historia, qué historia se cuenta, cuál es el papel de las mujeres en los avances científicos, en los avances tecnológicos. Y, por supuesto, también en el currículum implícito, es decir, en esa otra malla de relaciones, de interacciones que son mucho más sutiles, que no están escritas en ningún lugar, que no se pueden observar en ningún lugar, pero que están ahí latentes y que van determinando esa manera de configurarnos en el espacio, esa manera de relacionarnos y esa manera de situarnos. Por ejemplo, se observan relaciones diferentes en la interacción, entre la interacción entre el profesorado y el alumnado con el profesorado y entre el alumnado entre sí. Por ejemplo, se observan distintas normas a la hora de aplicar una sanción. Es verdad que todos los centros educativos tienen un reglamento de régimen interno que establece perfectamente cuáles son los incumplimientos y cuáles son las sanciones que corresponden a esos incumplimientos, pero lo que se observa es que se aplican de manera diferente esas sanciones cuando quien comete el incumplimiento es un alumno o una alumna. O, por ejemplo, diferentes expectativas con respecto al alumnado en función de que sean chicos o sean chicas, con independencia de cuál sea su rendimiento académico. O lo que es lo mismo, los profesores y profesoras son más tendentes a pensar que un alumno va a elegir una carrera científico-tecnológica si tiene buenos resultados en matemáticas y es varón, que si tiene buenos resultados en matemáticas y es una alumna. Con lo cual, teniendo los mismos resultados en matemáticas. Por tanto, nosotros lo que elaboramos fueron esos materiales que nos permitían ver qué indicadores teníamos para analizar el sexismo en la organización escolar, qué indicadores teníamos para analizar el sexismo en el currículum oculto y qué indicadores teníamos para analizar el sexismo en la utilización de los recursos. Y os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, para ver la organización escolar, tenemos pequeñas fichas, ya digo, que pueden ser utilizadas por el profesorado, por ejemplo, para analizar qué actitudes y comportamientos se dan del profesorado hacia el alumnado, del alumnado hacia el profesorado o cuando interactúan los alumnos y las alumnas entre sí. Por ejemplo, cómo se distribuyen los espacios, cuál es el uso de los espacios que se hace, cómo se reparte la toma de decisiones en los centros. Por ejemplo, durante toda la etapa infantil y durante toda la etapa de primaria, por la proporción de mujeres que hay en la profesión docente, pues prácticamente no debería existir ningún director de escuela infantil ni ningún director de centro de primaria. Y sin embargo, vemos que ningún director, ningún jefe de estudios, ningún jefe de actividades extraescolares, y sin embargo, vemos que a veces la toma de decisiones no recae, digamos, en quienes mayoritariamente forman parte de ese cuerpo docente. Por ejemplo, también elaboramos unas pequeñas herramientas, unos pequeños instrumentos para analizar el sexismo en el currículum oculto, ¿no? Por ejemplo, para ver si los objetivos y los contenidos de las diferentes áreas de conocimiento estaban centrados por igual en intereses de las alumnas y de los alumnos. Si se utilizaban los criterios de evaluación, o sea, si se evaluaba con los mismos criterios
Esto yo entiendo que es difícil de comprender cuando se explica, por supuesto, cómo no se va a evaluar con los mismos criterios, pero a veces el hecho de pensar cuál es la trayectoria o cuál puede ser la trayectoria docente que va a seguir una alumna o un alumno puede hacer matizar, modificar, simplificar determinados decisiones con respecto a la consecución de los objetivos. Eh, y también con respecto a los recursos, a la utilización de los recursos docentes. Por ejemplo, eh, todos los... tenemos unas fichas para analizar el uso del patio. Por ejemplo, la sala de audiovisuales, la sala de informática, el taller de fotografía, el taller si es que, como os decía, hay periódico. Y lo mismo con los recursos de apoyo, los recursos, digamos, más de soporte externo que hacen, que utilizan alumnos y alumnas, ¿no? Todo ello con el objetivo de que el profesorado, en función de sus necesidades, de sus intereses, de sus demandas, elija aquellos aspectos que considera que son más relevantes de trabajar en su centro, y poder ir visibilizando esas situaciones de desigualdad, esas situaciones, digamos, de desequilibrio que a simple vista nos pueden parecer, nos pueden pasar em, desapercibidas y que cuando nos centramos un poquito más, que cuando analizamos un poquito más en detalle, pueden poner de manifiesto sesgos o pueden poner de manifiesto diferencias. Y luego diseñamos una serie de unidades didácticas para trabajar con el alumnado. Eh, Elegimos 4 áreas de conocimiento y esas 4 áreas de conocimiento no son ni más ni menos que un ejemplo. No son modelo de nada, son un ejemplo que podría elaborar cualquier profesor de educación secundaria obligatoria para enseñar los contenidos académicos relacionados con ese área de conocimiento en ese tema en concreto. ¿Y por qué elegimos esos cuatro temas? Bueno, pues elegimos esos 4 temas porque pertenecían a áreas de conocimiento tradicionalmente sesgadas con respecto al género. Em, nos centramos en la etapa secundaria porque fue el encargo, fue la petición que la Comunidad de Madrid nos hizo, pero podríamos habernos centrado, se podrían diseñar unidades didácticas, materiales didácticos de manera similar, equivalentes para cualquier otro nivel educativo, siempre teniendo presente que en la educación secundaria obligatoria, el alumnado, digamos que ya tiene una trayectoria o ha debido tener una trayectoria previa, ¿no? de educación coeducativa, ¿no? De participación en un modelo coeducativo, pero que quizá en estas etapas del desarrollo y precisamente por las características que tiene el desarrollo evolutivo a esta edad, es todavía, si cabe, más importante insistir, enfatizar, visibilizar esos posibles sesgos, esas posibles desigualdades. Entonces, diseñamos una unidad didáctica para el área de ciencias sociales, que titulamos La imagen de la mujer a través de la historia universal del arte, donde lo que se hacía era presentar cómo en una unidad didáctica donde se estudian todas las etapas de la historia universal del arte, con determinadas esculturas, con determinadas pinturas, se va simbolizando, se va representando cuál es la consideración social, cuál es la representación que las mujeres van adquiriendo en esos determinados momentos de la historia, llegando a la conclusión de que con independencia del momento histórico y del papel que se haya elegido en esa obra para las mujeres, siempre es un papel secundario. Siempre es un papel donde hay que visibilizar la necesidad de que esas figuras femeninas tengan una relevancia, tengan una presencia propia, tengan un lugar propio. Se diseñó también una unidad didáctica para el área de educación física en el que se trabajaba el fútbol
pero como un deporte que nos iguala. Se eligió el fútbol precisamente porque es un deporte tremendamente sexista, tremendamente sesgado. Se diseñó otra unidad didáctica del área de matemáticas donde lo que se enseñaban eran los conceptos estadísticos más básicos. Y las representaciones estadísticas más básicas, pero con datos donde los estudiantes, los alumnos y las alumnas podían ver esas enormes diferencias que con datos reales, de estadísticas reales, se podían poner claramente de manifiesto. Eran los propios, o sea, está diseñada para que los propios alumnos tomen cuenta, se den cuenta de esas desigualdades, de esos desequilibrios cuando están trabajando con esos materiales. Y luego una del área científico-tecnológica, en la que lo que había que hacer era diseñar un pequeño artefacto, em, teniendo en cuenta que iba a ser el regalo del amigo invisible, pero sin saber a quién iba dirigido, para poder eliminar cualquier tipo de sesgo relacionado con el género. Como os digo, estas 4 unidades didácticas no son más que ejemplos que se pueden utilizar y que sirven pues, para visibilizar esas desigualdades y para enseñar de una manera diferente. Porque muchas veces cuando hablamos con el profesorado sobre cómo utilizar propuestas didácticas dentro de un modelo coeducativo, lo que el profesorado te dice es que no puede estar continuamente diseñando sus materiales, no puede estar continuamente empezando desde el principio cada tema, cada unidad didáctica, porque entonces, digamos, no le daría tiempo a hacer cualquier otra cosa. Aquí, bueno, pues tenéis un poco los principales resultados y algunas sugerencias para una enseñanza no sexista de la historia, de las matemáticas, de la tecnología. Y entraríamos en la importancia del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, hablamos de una herramienta muy poderosa, porque históricamente el lenguaje se ha utilizado como herramienta del poder establecido, pero digamos que el lenguaje puede ser revertido, ese poder del lenguaje puede ser revertido para configurar un reflejo de la realidad, para visibilizar una realidad diferente. Cuando hablamos de un uso no sexista del lenguaje, no nos referimos a poner esa coletilla, ¿no?, de mujeres y hombres, alumnos y alumnas, chicos y chicas, niños y niñas. No, cuando hablamos del uso no sexista del lenguaje, nos referimos a una utilización del lenguaje en el que el lenguaje visibilice el papel de las mujeres y visibilice a las mujeres en todos aquellos espacios donde han estado presentes, en todos aquellos lugares donde están presentes, porque lo que no se nombra no existe. Lo que no se designa no tiene realidad. Si yo nunca nadie se dirige a mí ni por mi nombre ni en femenino, yo acabo estando desdibujada dentro de un conjunto, dentro de un grupo en el que no tengo un lugar propio, en el que no tengo un reflejo propio. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que las palabras no solo sirven para nombrar la realidad, sino también para construirla y para crearla, ¿vale? En ese sentido, el lenguaje tiene que establecer una correspondencia, una correspondencia entre la realidad que refleja y la denominación, la designación de esa realidad. Porque, insisto, lo que no se nombra no existe. ¿Qué es lo que se observa generalmente
con el uso androcéntrico del lenguaje? Bueno, con el uso androcéntrico del lenguaje lo que observamos es una omisión sistemática de las mujeres y del papel de lo femenino en la utilización del lenguaje. El masculino genérico no designa toda la realidad. El masculino genérico designa una parte de la realidad, pero hay otra parte de la realidad que no queda reflejada, que no queda visibilizada cuando utilizamos el masculino genérico. Porque si eso fuese así, ¿por qué no dejamos de utilizar el masculino genérico y empezamos a utilizar el femenino genérico? ¿Mm? ¿A que eso ya no es tan habitual? ¿A que eso no sería tan aceptado? Y luego hay otro problema en el uso desigual de las representaciones, femeninas, en el uso androcéntrico del lenguaje, que es la denigración y la subordinación a la que siempre se sitúa lo femenino. Por ejemplo, no vamos a entrar a analizar, pero si vosotros pensáis, por ejemplo, en muchos tacos, en muchas palabras malsonantes de carácter femenino y de carácter masculino, cuando esas palabras malsonantes son de carácter femenino, siempre se refieren a atributos malos, a designaciones malas, negativas, mientras que si se refieren a cuestiones masculinas, siempre tienen un carácter positivo, siempre tienen un carácter, digamos, de valorización, ¿vale? Por tanto, podríamos considerar, tenemos que pensar que el uso del masculino genérico tiene consecuencias negativas. Evidentemente, sí. El lenguaje es la herramienta que estructura el pensamiento, ¿eh? Por tanto, no es una herramienta inocua, no es una herramienta sin significado. Cuando invisibilizamos lo femenino y lo consideramos como una parte, como una parte de lo masculino, lo que estamos haciendo es hacer que pasen desapercibidas esas características femeninas, esos atributos femeninos. Y lo mismo ocurre cuando nombramos las cosas genéricamente utilizando el masculino. Eh, Hay cosas que son de toda la humanidad, pero hay cosas que son específicas de las mujeres, específicas de las niñas. Hay cosas que incumben a toda la sociedad, pero hay cosas a las que la sociedad hay que hacer una llamada especial de atención porque incumben solo a una parte de la sociedad y es necesario visibilizar esa parte, reflejar esa parte, nombrar esa parte de la sociedad, ¿vale? Eh, bueno, en términos generales, insisto, el lenguaje, el castellano, es un lenguaje que tiene tantos recursos lingüísticos, tiene tanto vocabulario, tiene tantos recursos estilísticos que no supone una enorme dificultad utilizar el lenguaje desde una perspectiva no sexista, desde una perspectiva no androcéntrica. Pero bien, es cierto que requiere de una determinada metodología, de un determinado esfuerzo, al menos en las primeras fases, en las primeras etapas, para ir interiorizando, para ir visibilizando esa realidad ante la que nos situamos, ¿no? Para no dejarnos empujar, para no dejarnos llevar de ese ímpetu, ¿no? De esa corriente donde las figuras femeninas quedan invisibilizadas o como mucho quedan subordinadas a la presencia de figuras masculinas. Algunos tips, algunas claves para eliminar el sexismo en el lenguaje. Como os digo, pues es una tarea delicada que requiere de constancia, que requiere de convencimiento, de perseverancia y que supone romper con el masculino universal para visibilizar lo femenino y tener una mirada amplia, tener una mirada diferente hacia la realidad, ¿vale? Eh,
En ese sentido, pues existen muchísimos materiales que podéis consultar como para poder trabajar en el aula esas cuestiones desde una perspectiva no androcéntrica. También los juegos y los juguetes han sido o son o podrían llegar a ser unas herramientas, unos instrumentos, unos elementos muy valiosos a la hora o bien de perpetuar los estereotipos de género o bien de revertir, de eliminar esos estereotipos de género. Es verdad que el juego requiere de unas determinadas habilidades, de unas determinadas capacidades por parte de los niños y de las niñas, pero no podemos olvidar que el juego es el primer espacio donde los niños y las niñas ensayan interacciones con otros. Por tanto, el juego es un espacio, un entorno muy valioso para que esas interacciones, para que esas relaciones se vayan estableciendo en condiciones de igualdad, en condiciones de igualdad. El juego es un espacio donde los niños se socializan, interaccionan con otros niños. Por tanto, si nosotros influimos en el juego, si nosotros intervenimos en ese espacio, podemos estar generando claves, podemos estar generando pistas para interactuar, para construir esa realidad de una manera diferente. Es verdad que se pueden utilizar los juegos no sexistas y los juguetes no sexistas, pero también es verdad que podemos utilizar los juegos tradicionales, los juguetes tradicionales para deconstruirlos y construirlos desde una perspectiva no androcéntrica, desde una perspectiva coeducativa. Y ello lo podemos hacer analizando con los niños y con las niñas desde las primeras etapas de su desarrollo, aunque sean pequeños, tienen capacidad para hacerlo, el uso del lenguaje que conlleva ese juego, la simbología, los colores, los juguetes y cómo eso se está asociando o no a la perpetuación de determinados roles y cómo eso se puede cuestionar y se puede revertir desde determinados enfoques. Algunas claves, ¿no? para hacer ese cambio. Bueno, pues utilizar los juegos como recursos didácticos que ofrezcan modelos de relación y modelos de interacción alternativos, donde se haga un cambio de papeles, donde se reviertan esas situaciones y esas actitudes sexistas, donde se cambien los papeles, donde se eliminen los roles tradicionales y donde, digamos, todo el mundo participe en igualdad de condiciones y con independencia de cualquier consideración que tenga que ver con sus características personales o con su propia identidad personal. Y ya la última de las cuestiones sobre las que os quería hacer una pequeña mención son los cuentos. Si hay algo tremendamente sexista, tremendamente donde los roles de género están más arraigados o pudieran estar más arraigados, esos son los cuentos tradicionales. Pensad, por ejemplo, en Caperucita Roja, en Blancanieves y los siete enanitos, incluso en Ricitos de Oro. Es decir, son historias, son argumentos, son representaciones, son elementos que ayudan a los niños y a las niñas a representarse determinadas realidades. Es verdad que en los últimos años se ha hecho mucho trabajo y un trabajo muy bueno. Existen colecciones magníficas de cuentos coeducativos donde hay un reparto más igualitario de los roles tradicionales, donde lo que se pone de manifiesto es la corresponsabilidad. Pero insisto, al igual que ocurre con los juegos y con los juguetes tradicionales, no debemos desaprovechar los cuentos tradicionales, sino que debemos reinterpretarlos, debemos reelaborarlos, debemos redefinirlos con los niños y con las niñas en compañía de los niños y de las niñas para poder darles un significado nuevo. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho un trabajo bastante
sistemático a la hora de analizar cuentos tradicionales desde la perspectiva de género, desde un enfoque más coeducativo. Y eso lo hacemos fundamentalmente analizando el papel que tienen los personajes, analizando las ilustraciones y analizando el lenguaje. Y eso se puede trabajar en distintos niveles educativos con niños y niñas de distintas edades para ir configurando con ellos un ideario, un imaginario que les vaya situando en una realidad mucho más participativa, en una realidad mucho más coeducativa, en una realidad mucho más corresponsable. Ello sin menoscabo de que evidentemente también tenemos que utilizar cuentos coeducativos. Aquí tenéis un par de links que os llevarán a páginas web donde existen muchos materiales de esta naturaleza y que podéis aprovechar fundamentalmente para trabajar con los niños y con las niñas de distintas edades, eligiendo unos materiales u otras o diseñando unas actividades u otras, fundamentalmente con 4 objetivos diferentes, ¿no? Un primer objetivo que es el de visibilizar a las niñas y a las mujeres como protagonistas de historias propias, de las historias que se cuentan, no siempre como no siempre como personajes secundarios, como personas subordinadas a los personajes principales. Establecer nuevos modelos de relación. Es decir, si yo soy la protagonista, yo me relaciono con los distintos personajes del cuento y establezco unas interacciones, unos modos de relación. Mostrando distintos modelos de comportamiento que no tienen por qué coincidir con los estereotipos tradicionales de género, sino todo lo contrario, y ofreciendo distintas oportunidades, distintas miradas acerca de las posibilidades que cada niño, cada niña, cada persona, cada ser humano tiene de llegar a ser lo que quiera ser. Y eso, en el caso de los niños y niñas más pequeños, es una magnífica oportunidad, es una magnífica un magnífico escenario poder atribuírselo, poder transmitírselo a través de algo tan interesante para ellos y de algo tan cercano para ellos como son los cuentos, igual que lo son los juegos y los juguetes. ¿De acuerdo? Y yo por mi parte pues no tengo mucho más que deciros. Bueno, creo que faltan unos minutitos para terminar la hora que me habíais propuesto, que me habíais señalado, pero que quizá pues podemos dejar para que hagáis alguna pregunta o para que alguien intervenga o plantee alguna cuestión si lo consideráis pertinente. Bueno, pues muchas gracias, María Ángeles, por todas estas ideas y todos estos recursos que nos has ofrecido. Muy interesante el poder trabajar a través de los cuentos y de los juegos tradicionales, porque es una forma de desconstruir, ¿no? Lo que ya hemos aprendido o mal aprendido para volver a construirlo y aprovechar esos recursos, ¿no? Que nos ofrece lo tradicional y que nos sirve de análisis, que muchas veces no es eliminar lo que ya existe, Ujú. sino analizarlo y a partir de ahí ver la evolución, el cambio, los cambios que son necesarios o los cambios que ya se han producido, y ese análisis es muy rico y los cuentos y los juegos, que lo último así que hemos estado hablando en esta ponencia, es como algo muy atractivo, muy cercano a los chicos y a las chicas, con lo cual les resulta como muy motivador. El cuento, bueno, es que a mí me parece un recurso tan interesante Y para sobre trabajar con todo el alumno, con el que por la estamos muy cercanía y la... claro, y Claro, sobre todo con el que pero estamos muy familiarizados los adultos que tenemos que transmitir ese cambio de modelo a los niños.
y a las niñas. Es una herramienta muy, muy familiar para los adultos, para nosotros los adultos. Y para la alumna y para el propio chico, muy, muy cercana y muy, muy motivadora también. Bueno, pues para darte el agradecimiento, las felicitaciones por parte de los participantes. Una participante dice una frase que yo creo que un poco ese sentir general de todo, que dice: es la guinda a estas jornadas del día de hoy. Así que nada, agradecer de verdad a todos los ponentes y a todas las ponentes que a lo largo del día de hoy nos han acompañado, por todas las aportaciones y todos los recursos y todo el buen trabajo que nos habéis transmitido. Agradecer mucho a los compañeros y compañeras que hoy están como asistentes a estas jornadas, porque es una señal del compromiso y del querer buen hacer en este tema para con su alumnado. El estar un día completo en una jornada de formación dice mucho de esas personas que se implican. Y por nuestra parte, bueno, nuestro compañero Juanjo, que ya le hemos dicho antes, gracias por estar ahí. Y nada, un placer.